estrés cambia la actividad del sistema límbico, haciendo que predomine la amígdala sobre el hipocampo. Esto genera que se mejore el aprendizaje emocional implícito y se interrumpa el aprendizaje explícito. También la respuesta al estrés a nivel de la corteza prefrontal hace que se alteren las funciones ejecutivas que son necesarias para tomar decisiones lentas y racionales, por lo que lleva a un comportamiento emocional rápido. Por otra parte, el paso del uso al abuso de drogas podría explicarse por un modelo que consta de 3 etapas. La primera de ellas, el hipocampo, el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal son importantes para el sistema de recompensa del cerebro. Cuando uno consume psicoestimulantes, se activan los receptores de D1 de dopamina en la vía mesolímbica del núcleo accumbens y los inhibidores de receptores de D2 de la vía estriatocortical de la corteza prefrontal. Esto hace que aumente el valor de la recompensa atribuida a las drogas y a las señales relacionadas con el deseo por la droga. En consecuencia, aumenta el riesgo de intoxicación por la droga. Los cambios que se generan en la primera etapa conducen a neuroadaptaciones. Estas neuroadaptaciones, debido al consumo reiterado de drogas, generan los síntomas de abstinencia. Las neuroadaptaciones, según la teoría alostática de la adicción, generarían reajustes dinámicos hacia un nuevo punto de referencia, logrando estabilidad a través del cambio, en lugar de simplemente regresar a la homeostasis, lo que a largo plazo conlleva un mayor riesgo de adicción y recaída. En otras palabras, el consumo reiterado de drogas genera cambios en el funcionamiento del sistema nervioso. Los cambios en el cerebro debido al consumo reiterado de drogas se puede dividir en la neuroadaptación temprana y la neuroadaptación posterior. La neuroadaptación temprana tiene que ver con la regulación de la baja del sistema de recompensa de dopamina. Se reduce la disponibilidad y la capacidad de respuesta de los receptores D2 a nivel del núcleo accumbens, y por otra parte se modifica el umbral de recompensa, por lo que se genera la pérdida de placer con los refuerzos naturales y se aumenta el riesgo de la ingesta de drogas. Esto tiene relación, por ejemplo, con la preferencia por hacer actividades bajo los efectos de las drogas. En cuanto a la neuroadaptación posterior, que es importante para entender el mecanismo del estrés, implica el reclutamiento de sistemas antirrecompensa del cerebro que están inducidos por las hormonas de factor liberador de corticotropina, la dinorfina y la hipocretina. Estas en conjunto modulan el afecto negativo. Esto quiere decir que la neuroadaptación temprana tiene que ver con el incentivo del consumo y la neuroadaptación posterior con la aparición de los síntomas de abstinencia. El abuso de drogas lleva a una desregulación de la corteza prefrontal, afectando directamente la pérdida del control, la toma compulsiva de drogas y las recaídas. Los cambios en la corteza prefrontal dorsolateral afectan la toma de decisiones, mientras que los cambios en la corteza prefrontal ventromedial afectan el control inhibitorio o la regulación emocional del deseo inducido por el consumo de drogas o por los síntomas de abstinencia. La búsqueda de drogas, que surge por la aparición de los síntomas de abstinencia, tiene que ver con un aumento en la reactividad del eje HPA, que también tiene relación con el aumento de la hipersensibilidad al estrés. Por lo tanto, la relación entre el estrés y la adicción tiene que ver con que el abuso de drogas hace que esté hiperactivado el sistema de estrés. Por lo que tanto el consumo reiterado de drogas como los síntomas de abstinencia por el consumo de drogas
son considerados como factores de estrés, por lo que también induciría el riesgo de recaída. En cuanto al uso de alcohol, se observa una mayor sensibilidad a los efectos en las mujeres. Se observan altos niveles de adenocorticotropina relacionado con el aumento del estrés, altos niveles de cor y de GABA a nivel cortical y altos niveles de norepinefrina relacionados con los síntomas de abstinencia en comparación a los hombres. A nivel general, el aumento de la norepinefrina y de la epinefrina activan el sistema noradrenérgico aumentando la respuesta al estrés. Esto a la vez reduce la conectividad funcional de la corteza prefrontal, inhibiendo el control de la recaída y facilitando el consumo compulsivo de las drogas. A su vez, el eje hipotalámico gonadal hipoficiario, el cual se encarga de producir estrógeno y progesterona en mujeres y producir testosterona en los hombres, se ha visto que tiene funciones diferentes en el uso de alcohol, ya que el estrógeno afecta la funcionalidad de la corteza prefrontal, afectando el control inhibitorio, y el estradiol se asocia con un aumento de la ingesta de alcohol. Por otra parte, la progesterona interactúa con los receptores de acetilcolina, nicotínicos y glutamatérgicos, por lo que se postula que la progesterona modularía los efectos del alcohol. El estrés y el abuso de drogas conducen a una desregulación del hipocampo, reduciendo su actividad. Esto, en consecuencia, altera el aprendizaje y la regulación de emociones. En cuanto al uso de alcohol, se ha visto que, a diferencia de los hombres, en las mujeres se ve más deteriorado el rendimiento de la memoria, afectando la planificación espacial, la resolución de problemas y la flexibilidad cognitiva. La exposición al estrés en la vida temprana es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la adicción y la vulnerabilidad a la recaída, debido a que cuando el cerebro está en desarrollo es más vulnerable a los efectos tóxicos de la exposición a las hormonas del estrés. Entonces, cuando se consumen drogas, cuando el cerebro está en desarrollo, se generan cambios cerebrales a largo plazo, ya sea como potenciación o depresión. De esta manera se fortalecen las sinapsis en la amígdala y se debilitan en el hipocampo, en el eje HPA y en la corteza prefrontal, afectando directamente la plasticidad sináptica. Se ha visto en varios estudios que el consumo de drogas durante la adolescencia aumenta la probabilidad de desarrollar una adicción a las drogas durante la adultez. En cuanto a las intervenciones en el abuso de alcohol, se ha visto que es efectivo las técnicas de mindfulness, de terapia cognitivo-conductual, fármacos como el disulfiram, la naltrexona y el acamprosato, y los medicamentos contra la neuroinflamación y neurodegeneración. Como vimos anteriormente, el uso de drogas modifica la actividad del circuito de recompensa. Para continuar con el tema de la comida, quiero destacar que hay 3 zonas que son muy importantes para comprender el funcionamiento del sistema de recompensa en el cerebro. Estas son la corteza prefrontal, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, que como vimos también son fuertemente afectados por el consumo de drogas. Ahora la pregunta es sobre la adicción a la comida. O sea, ¿es posible desarrollar una adicción a la comida? Se ha visto que la preferencia de comida tiene que ver con 3 tipos de sabores. Uno es el azúcar, por los dulces, las grasas y el glutamato. Estos sabores tienen directa relación con el sobreconsumo de ciertos alimentos que a la vez generan placer.
debido a que los alimentos que son ricos en azúcares, grasas o glutamato estimulan el sistema de recompensa, así como la secreción de dopamina, que es importante para el sistema de recompensa. Eh, y los estudios indican que se produce predisposición a la obesidad y a comer compulsivamente. Las áreas que se ven afectadas por este tipo de alimentos son la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral dorsal. En conclusión, la composición de ciertos alimentos es muy relevante a la hora de considerar los efectos que tienen en la conducta y en nuestro organismo. Es necesario seguir estudiando la manera en que nuestros mecanismos neuronales y psicológicos se ven influenciados por la comida. Y aún no es posible concluir que se pueda desarrollar una adicción a los alimentos.